Amén, hermanos, paz de Cristo, que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesús el Cristo de la gloria esté con cada uno de ustedes, hermanos, ya que tenemos una nueva misericordia de parte de Dios, amén, que nos ha dado la oportunidad de poder conectarnos, de poder levantarnos, de poder abrir los ojos, más que nada de poder estar unidos cada uno de nosotros en oración, unánimes en un mismo sentir, en un mismo propósito, hermanos, en la cual nos presentamos delante de Dios para que el Señor escuche el clamor de su iglesia, para que el Señor escuche el agradecimiento que cada uno de nosotros tenemos hacia con nuestro Dios Todopoderoso, ya que en su infinita misericordia, hermanos, cada uno de nosotros estamos de pie, estamos sanos, estamos más que nada estamos libres de cualquier contaminación. Nos puede llegar cualquier, digamos, enfermedad normal, la gripa o cualquier cosita que es lo normal en cada uno de nosotros como seres humanos, amén. Pero más que nada el Señor nos ha guardado, nos ha protegido y creo que cada uno de nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha guardado, amén. Y sin tomar más tiempo, hermanos, vamos a meditar en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros por medio de su palabra. Nos vamos a dar cuenta para lo que Dios ha escrito o ha sido inspirado a cada uno de los que se pusieron en la voluntad de Dios para escribir esta palabra viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios que nos enseña, nos corrige, nos redarguye y nos instruye en justicia. Amén. Una vez más, hermanos, cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y que la paz de Cristo siempre esté en nuestros corazones, hermanos, y vamos a meditar en la palabra de Dios. Y vaya conmigo juntamente ahí en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Amén. El tema que el Señor me ha permitido compartir con ustedes, hermanos, se titula Estamos en el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios hacia cada uno de nosotros? La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús dice que no quiere, en su pensamiento, en su deseo, dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Amén. Entonces, el propósito de Dios también, por medio de la palabra, Él nos enseña muchos deseos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y vaya conmigo al libro de Juan, si ya lo tiene, hermano o hermana, vaya conmigo al capítulo 3 y vamos a leer el verso número 3. Amén, hablando una historia en la cual siempre hemos oído, escuchado y vamos ahora a ver qué es lo que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 3 y el verso 3. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo de la gloria, dice así Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, a entrar en oración. Que el Señor Jesús siempre nos añada bendición a su palabra. Que en esta mañana cada uno de nosotros podamos entender que siempre hemos estado en el propósito de Dios, siempre hemos estado en la mente, en el corazón de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Pero en este momento vamos a escudriñar la palabra, vamos a ver cuál es el propósito de Dios hacia con cada uno de nosotros. La palabra de Dios siempre nos dice que Él, aún ahí en el capítulo 3 y el verso 16 de Juan,
nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Padre bendito Dios, en este momento nos disponemos, Señor, a escudriñar tu palabra, a meditarla, a tratar de entender, Señor, para que nosotros podamos saber y entender que siempre hemos estado en tu mente, en tu corazón, y que hay un propósito para con nosotros que tú tienes y que podemos nosotros ver el reino de Dios o podemos entrar a ese reino celestial. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, tú, Señor, les puedas enseñar por medio de tu palabra que siempre han estado dentro del propósito que tú siempre has tenido hacia la humanidad. Padre bendito Dios, en esta hora, bendice a todos mis hermanos, aquellos que no se han podido conectar, aquellos que están ahorita batallando con alguna enfermedad, con la salud. Yo te pido, Señor, que glorifiques tu nombre, Padre. Y nos disponemos, Señor, en este momento a escuchar tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pueda entrar con de nuevo a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Podemos ver aquí en la palabra de Dios que el Señor Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para poder, simplemente para poder ver el reino de Dios. Amén. Por medio de la palabra nosotros nos damos cuenta qué es o nos imaginamos qué es el reino de Dios. El Señor Jesús enseña por medio de su palabra diferentes parábolas que Él dice, el reino de Dios es semejante a esto. Y Él empieza a dar una parábola, o Él empieza a enseñar a qué se refiere o a qué es más o menos, para que nosotros podamos entender qué es el reino de Dios. ¿En dónde está nuestro Señor Jesucristo sentado? Nosotros podemos decir que está en el reino de Dios, que está allá en el trono celestial, pero ¿qué es el reino de Dios? Aquí el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, que nacieres, que nazcas, que vuelvas a nacer, que vuelvas a ser como un bebé, como un niño, que crezcas espiritualmente para que te des cuenta cuál es y cómo es el reino de Dios. Amén. Muy simple. Aún Nicodemo le decía al Señor Jesucristo, ¿cómo puede ser que un hombre ya siendo grande pueda entrar una vez más al vientre de su madre? Aún él que tenía el estudio, que tenía un cargo, que era un maestro de la ley, no entendía lo que el Señor Jesucristo le decía. Ahora usted y yo, hermano, hermana, nosotros nos sabemos qué es nacer de nuevo. Tú, amigo, amiga que me escuchas, el nacimiento nuevo que el Señor nos da a cada uno de nosotros es que seamos como niños y volvamos a empezar una vida delante de la presencia de Dios y también agarrados de la mano de Cristo Jesús, porque Él nos va a empezar a guiar, nos va a empezar a que nosotros caminemos. Así lo hizo cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando nosotros decidimos que el Señor Jesucristo entrara a nuestras vidas. Fuimos nuevas criaturas, nacimos de nuevo, somos hijos de Dios y Él nos va guiando, Él nos fue guiando, nos empezó a enseñar a caminar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, en ese camino en el cual nos lleva a la salvación y a la vida eterna, porque estábamos dentro del propósito de Dios. Aún en su palabra Él lo dice, que desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió. Ya estábamos dentro del propósito de Dios. Él ya sabía, Él ya conocía que usted y yo lo íbamos a aceptar, que usted y yo íbamos a abrir nuestro corazón para que el Señor entrara en nuestras vidas y podamos nosotros
crecer espiritualmente. Seguimos creciendo y vamos a seguir creciendo por medio de su palabra, porque Él nos va enseñando a cada día, a cada momento, nuevas cosas para seguir creciendo espiritualmente en los caminos del Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que vamos hacia adelante. Amén. Seguimos creciendo, seguimos estando dentro del propósito de Dios, en la cual Él por medio de la palabra nos exhorta, nos enseña, nos redarguye en las cosas que nosotros a veces hacemos que está mal delante de Dios. Pero el propósito de Dios es de que nadie se pierda, de que nadie perezca, sino que todos sin excepción vengamos al arrepentimiento. Porque ¿quién de nosotros, hermano o hermana, puede decir que no le hemos fallado a Dios? Todos le hemos fallado. Con toda seguridad, con toda certeza puedo decirle que todos le fallamos a Dios. Todos estamos mal delante de Dios. En una cosita, en cualquier cosita estamos mal delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que estar a cuentas delante de Dios para que nosotros podamos ver el reino de Dios. Amén. Vaya conmigo juntamente ahí en Eclesiastés capítulo 3 y podemos ver qué es lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Eclesiastés capítulo 3 del verso 10 hasta el verso 15. Vemos aquí Eclesiastés capítulo 3 del verso 10 al verso 15. Y mire lo que le dice la palabra de Dios. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en sus vidas. Y también dice que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vemos aquí lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano, hermana, que nosotros en nuestra diminuta mente no entendemos y no vamos a entender, no vamos a comprender los pensamientos de Dios. Nosotros podemos meditar, como dijo el salmista, cuando le dice al Señor, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué somos nosotros, hermano, hermana, para que el Señor tenga misericordia o haya tenido misericordia de mí? ¿Quién de nosotros no podemos decir y cuestionar? A veces cuestionamos a Dios y le decimos, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me hubieras alcanzado, para que tú me hubieras perdonado, habiendo millones de seres humanos buenos mejor que nosotros? Pero en su infinita misericordia Él nos ha
tenido dentro del propósito de Dios, para que usted y yo podamos ver el reino de Dios en un lugar, en un tiempo en el cual, hermanos, podemos ver que se está acercando la venida del Señor Jesucristo, la venida o por su iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender que le fallamos a Dios, pero el propósito de Dios es de que usted y yo tengamos salvación y vida eterna y podamos ver el reino de Dios. Aquí lo dice, lo que es, ya fue. Lo que el Señor ha hecho, ya lo hizo. Lo que el Señor va a hacer, lo está haciendo. Lo que nosotros hicimos, ya pasó. Las cosas que nosotros hacíamos horribles, desagradables a Dios, ya pasó. Y el Señor dice que no se acuerda de él. Vemos el verso 15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Por eso dice la palabra que Él, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas en nuestras vidas. A cada instante, a cada momento, hermano, hermana, el Señor nos enseña cosas nuevas a cada uno de nosotros. Y son cosas nuevas en las cuales nosotros nos gozamos y entendemos el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta lo que Dios hace en nuestras vidas, aún sabiendo que no merecemos lo que Dios hace en nuestras vidas? Cómo el Señor nos bendice grandemente y nos da más de lo que nosotros pensamos pedirle a Dios. Y a veces nosotros decimos, no soy digno de que el Señor me bendiga grandemente. Amén. Somos como aquel siervo de que le decía al Señor, Señor, no me des de más para no olvidarme de ti, pero tampoco me des de menos para hablar más de ti. Yo siempre le digo al Señor, Señor, dame lo necesario para seguir adelante y no apartarme de tus caminos. Amén. Porque demasiado nos podemos apartar del camino. Y si es menos, también nos podemos apartar del camino. Amén. Pero si el Señor nos tiene así, con poquito, con lo necesario, somos felices. Por eso la palabra de Dios dice que el rico sin Cristo es pobre. Pero nosotros que somos pobres y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos ricos, somos felices, somos, inclusive hermano, hermana, no sé si usted se ha o ha experimentado que alguien viene y estamos en una reunión los hermanos y estamos felices, contentos, compartiendo las bendiciones que el Señor nos da a cada uno de nosotros, y llega alguien y luego nos pregunta, ¿son cristianos? ¿Van a una iglesia? Porque los vemos tan felices, los vemos tan contentos, y es el testimonio que nosotros tenemos que dar de que tenemos que ser felices, tenemos que estar contentos compartiendo los unos con los otros las bendiciones que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que el propósito de Dios es que nosotros, que no haya ninguna amargura, ningún dolor, ninguna tristeza en nuestros corazones, que siempre tengamos esa paz y esa tranquilidad que Dios da. Amén. Porque si nosotros buscamos la paz y la tranquilidad del mundo, esa es una paz pasajera, no es una paz eterna, no es una alegría eterna. Por eso la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que nosotros tenemos que gozarnos, aún en las cosas difíciles, en los problemas, tenemos que gozarnos, tenemos que ser felices. ¿Por qué? Porque es necesario que pasemos por aflicciones,
para buscar al Señor. Amén. El propósito de Dios es ese. Estamos dentro del propósito de Dios, de que vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, pero gozaos, dice, porque la redención está cerca. Hay problemas en el mundo, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Hay muchos problemas en el mundo, hay muchas cosas que están pasando. Y eso está escrito en la palabra de Dios, Mateo capítulo 24, está escrito todo lo que está pasando. Pero, hermano, hermana, el Señor nos dice, no te preocupes. Es necesario que todo esto acontezca para que la presencia de Dios, para que Dios venga y recoja a su iglesia. Cuando dice el Señor Jesucristo, cuando veas todas estas cosas, erguíos, preparaos porque mi redención está cerca. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que el propósito de Dios es de que Él va a venir por una iglesia en la cual ha luchado, en la cual ha prosperado, en la cual ha perseverado en la palabra de Dios, para que se cumpla la palabra cuando dice el que persevera hasta el fin será salvo. Y ese es el propósito de Dios, hermano, hermana, que Él quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento para poder ver el reino de Dios. Amén. Vaya conmigo juntamente ahí en Juan, donde empezamos el capítulo 3, y podemos ver nosotros lo que dice el verso número 17 y el verso 18, un verso conocido, amén, después de lo que le mencioné, que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero mire lo que dice el verso 16, el verso 17 y el verso 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que en él cree, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos aquí que Dios no ha mandado al mundo, porque lo dice ahí en su palabra en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y lo está diciendo porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo. Dios no nos condena, hermano, hermana. Dios nos enseña por medio de su palabra que si nosotros no creemos, vamos a ser condenados. Nosotros mismos nos condenamos. Dios no condena. Él es misericordioso y Él es amoroso, en la cual nos da las armas para que nosotros mismos no nos condenemos, para que nosotros mismos no nos vayamos al lago de fuego. Por medio de su palabra Él nos enseña que el propósito de Dios es de que algún día vamos a verlo tal y como Él es. Pero el Señor Jesucristo lo dijo. Aquí hay otro propósito de parte de Dios hacia con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo partió de esta tierra y fue llevado al cielo y se sentó en el trono, antes de irse Él dijo, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. El propósito de Dios es de que nosotros estemos juntamente con Él, como dice su palabra, estemos presentes en la boda del Cordero, que la novia se encuentre junto con su novio allá en las bodas del Cordero, en las bodas celestiales. Amén. ¿Y quién es la novia? La novia, la palabra de Dios dice que es la iglesia en la cual Él viene a levantar. Y ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros ya estamos dentro de ese propósito. Usted y yo que ya hemos recibido al Señor Jesucristo y le hemos abierto las puertas para que Él entrara a nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios
y pasamos a ser la novia que el Señor Jesucristo, la iglesia, esa iglesia que el Señor Jesucristo desea venir a recoger sin mancha y sin arruga. Amén. Vemos el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Sigamos, hermanos, leyendo la palabra de Dios. Vemos que Dios no ha mandado al mundo para condenar al mundo. No, Él no condena. Él no condena. Nosotros mismos nos condenamos. Nosotros mismos decidimos. Nosotros mismos le abrimos la puerta al enemigo para que perdamos nuestra salvación y no veamos el reino de Dios como Dios quiere como Dios desea para cada uno de nosotros. Amén. Vaya conmigo ahí en 1 Corintios capítulo 2 y veamos lo que nos dice aquí, que estamos dentro del propósito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1 Corintios capítulo 2 y el verso 9 al verso 16. Fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que nos conoce mejor, hermano o hermana? El pastor, el ministro, el predicador, nuestro maestro. El único que nos conoce bien es nuestro Señor Jesucristo. Porque el Espíritu que hay dentro de nosotros es el Espíritu de Dios, el que habita en este templo y morada. El único que sabe bien de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Él nos conoce bien, Él sabe bien. Por eso el salmista decía que no nos podemos esconder delante de Dios. A donde quiera que vayamos, Él ahí está, Él es omnipresente. Por eso el propósito de Dios es de que nosotros siempre crezcamos espiritualmente, siempre vayamos de aumento en aumento, siempre vamos conociendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Amén. Ese es el propósito del Señor Jesucristo. El propósito de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es de que cada uno de nosotros busquemos la presencia de Dios. Amén. Podemos leer desde Génesis hasta Apocalipsis que el Señor siempre nos dice: buscad mi rostro. Buscad mi rostro. En Josué lo dice. Medita de día y de noche en este libro. En los Salmos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? En los Evangelios dice el Señor: venid en pos de mí, buscar el camino que nos lleva a la vida eterna y ir por el sendero en la cual dice el Señor, dice que pocos encuentran esa puerta que es muy estrecha y que muchos van donde está la puerta ancha y espaciosa. Él quiere que nosotros seamos de esos poquitos que encontremos esa puerta. No quiere que nosotros seamos de la multitud en la cual vamos por un camino bien fácil, así bien pavimentado, ahí con, digamos, con un camino de pétalos de rosas y todo eso. Él no quiere que vayamos por ahí. Por eso el camino que nos lleva a la salvación en la vida eterna siempre va a haber estorbos, siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo está perdiendo un alma.
porque el enemigo está enojado, en la cual usted y yo hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido dejar de obrar o de hacer las cosas que el maligno nos decía que hiciéramos. Hemos decidido a servir a un amo. Hemos decidido a servir al Dios Todopoderoso. Hemos decidido servir al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que dejar que Él escudriñe nuestros corazones. Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Bien lo dice ahí en Hebreos capítulo 4 y el verso 12, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir del alma, las coyunturas, los tuétanos, los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Por eso dice su palabra también: el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Él nos va a librar, Él nos va a guardar. Sí va a venir problemas, vienen aflicciones, vienen angustias, pero Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Recuerda el tema que le compartí el martes en la madrugada, que no desmayemos, que no menguemos, porque Dios nos da la fortaleza. Amén. En medio de la angustia, en medio de la aflicción, el Señor nos fortalece y nos da la paz y la tranquilidad. Amén. El enemigo nos quiere ver tristes, nos quiere ver derrotados, pero estamos dentro del propósito de Dios. Sigamos adelante y sigamos creyendo en la palabra de Dios. Amén. Vaya ahí a 2 de Corintios, ahí adelantito, y el verso 5, y del verso número 1 al 5. 2 de Corintios 5, del 1 al 5. Fíjese lo que dice la palabra de Dios para que entendamos nosotros que estamos dentro del propósito de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahí, estamos, todos, aún toda la humanidad está dentro del propósito de Dios, pero depende de nosotros si queremos estar dentro del propósito de Dios. Amén. Dice: pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se destruyere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Él nos ha revestido, hermanos, de una vestidura hermosa, valiosa, en la cual el Señor nos pide, nos ruega, nos suplica y nos dice: yo ya te revestí, yo ya te quité el traje que tenía sucio, el traje que estaba lleno de lodo, yo ya te saqué de ese lodo cenagoso y te traje a esa luz admirable. Te puse un vestido blanco, puro, sin mancha y sin arruga. Ahora Él nos suplica y nos pide que mantengamos esa vestidura intacta, que mantengamos lo que el Señor nos ha dado y cuidemos lo que Dios nos ha dado. Él ya nos dio la salvación y la vida eterna. Él ya nos promete que algún día lo vamos a ver tal y como Él es. Ese es el propósito de Dios, que nosotros estemos juntamente con Él. Pero tenemos una tarea, tenemos lo que tenemos que hacer
es perseverar en el Evangelio, perseverar en la palabra de Dios, perseverar y buscar continuamente el rostro del Señor, sentir sus caricias, sentir que el Señor está con nosotros. Cuando nosotros sentimos que Dios está con nosotros y nos damos cuenta, sentimos una paz y una tranquilidad, una alegría, un gozo. Pero a veces llega la aflicción, llega la angustia, pero podemos ver que Él nos guarda y nos protege. Aún porque Él lo dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía en mí, dice, yo he vencido al mundo, tú también lo vas a hacer. Una vez más, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Quién de nosotros no nos hemos dado cuenta que Él está con nosotros? Que siempre nos ha guardado y nos ha cuidado. Ahora, ¿por qué no nos va a guardar y por qué no nos va a cuidar en las adversidades, en los problemas, en las angustias? Nos va a ayudar. Él siempre nos va a ayudar. Pero tenemos que creerlo, tenemos que entenderlo, que Él está con nosotros. Él no nos ha abandonado, Él nunca nos ha dejado, Él nunca se ha apartado de nosotros. Nosotros somos los que lo abandonamos, nosotros somos los que nos apartamos, nosotros somos los que ya no buscamos su rostro. Y entonces viene la aflicción. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano, hermana? Si usted lo cree, si usted lo ha entendido, glorifique y alabe y exalte a nuestro Dios Todopoderoso. Porque Él se agrada, hermano, hermana, que nosotros nos presentemos delante de Él con una ofrenda de alabanza, con una ofrenda de exaltación, con una ofrenda de aplausos, con una ofrenda de danza, de gozo, de alegría, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿De dónde te ha sacado, amigo, amiga? ¿De dónde crees que Dios te va a sacar? En la situación en la que tú te encuentres, Dios te va a restaurar. Él es el único poderoso en la cual te va a cambiar tu pensamiento, tu corazón, pero tú tienes que abrir para que el Señor Jesucristo entre a tu vida. Tu hermano, hermana, que me escuchas, recuerda de dónde te sacó el Señor, de dónde nos sacó Dios. La palabra de Dios dice que Él nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. Podemos ver la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo éramos nosotros, en qué situación nos encontrábamos cuando el Señor Jesucristo extendió su mano y nos libró de las manos del enemigo. Recordemos, hermanos, de dónde nos ha sacado el Señor. Recordemos hasta qué momento el Señor nos ha guardado. Por eso tenemos que entender que estamos dentro del propósito de Dios. Tenemos que entender que si Dios ya nos libró de lo más peor en donde nosotros estamos, nos va a librar de cualquier cosita que nosotros decimos que es grande y fuerte. Nos va a librar del gigante, nos va a librar de Goliat. Aunque nos sintamos pequeñitos, chaparritos, sin fuerza, el Señor nos va a dar la fuerza para derribar a Goliat, para derribar ese problema grande, porque estamos dentro del propósito de Dios. Imagínense que desde cuando Dios tenía el propósito con David, desde temprana edad, el Señor lo ungió como rey del pueblo de Israel. Y el Señor siempre estuvo con él, Dios siempre estuvo con él. Así de que desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él está con nosotros y ha estado con nosotros, hermano, hermana. Si no, ya no estuviéramos aquí. Si no estuviéramos conectados, si no estuviéramos yendo a la iglesia. Pero el Señor ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dentro del propósito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos adelante, hermanos. Filipenses capítulo 3. Ya que se nos va el tiempo rápido, hermanos. Filipenses capítulo 3 y el verso 7 al verso 11. Fíjese lo que dice aquí.
Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las que he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Dice, a fin de conocerle a Él, poder de su resurrección a la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Dónde estábamos nosotros, hermano, hermana? Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor vino y nos resucitó, el Señor vino y nos alcanzó. Pero lo que nosotros pensábamos que habíamos ganado, que estábamos felices haciendo lo que estábamos haciendo, creyendo que lo estábamos haciendo bien, dice el apóstol Pablo que lo tenía por basura, que lo dejó todo para ganar la gracia, el amor de Cristo Jesús. ¿Quién de nosotros pensábamos que estábamos bien y al venir al Evangelio dejamos todo lo que hacíamos para el mundo para trabajar en la obra de Dios? Porque por la pura gracia y la pura misericordia del Señor nos alcanzó, nos tomó de sus manos y nos sacó del lodo cenagoso. Amén. Amén, hermanos. Sigamos, dice Primera de Juan. Vaya conmigo a ver Primera de Juan. Y con esto le voy a terminar. El libro de Primera de Juan está antes de Apocalipsis. Y veamos lo que dice el capítulo 3 y el verso 21. Perdón, capítulo 2 y el verso 17. Amén. En Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 17, y con este lo voy a terminar, que nosotros estamos en el propósito de Dios, dentro del propósito de Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo pasa, hermano, hermana. Todo va a pasar. Pero si hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Vamos a tener una vida eterna allá en el cielo. Podemos tener una vida eterna, pero quién sabe si la vamos a tener en el lago de fuego, en el infierno. Pero tenemos que luchar, tenemos que perseverar para poder estar, como dijo el Señor Jesucristo, y conocer y ver el reino de Dios. No el reino de las tinieblas, sino el reino de Dios, de la luz inaccesible, del poder de Dios. Amén. Todo pasa, todo va a pasar, hermanos. El día que nosotros nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar? No nos vamos a llevar el carro, no nos vamos a llevar las cuentas del banco, no nos vamos a llevar nada, hermano, no nos vamos a llevar nada. Todo va a pasar. Pero nosotros vamos a permanecer. Si hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros permanezcamos para siempre y más que nada delante de su presencia, viéndolo, alabándolo, glorificándolo juntamente con los santos, decirle, santo, 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 santo es el Señor Rey de los judíos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Amigo, amiga que me escuchas,
Abre tu corazón a Cristo para que tú puedas permanecer, para que tú puedas ver el reino de Dios y puedas experimentar las maravillas de Cristo Jesús en tu vida. Amén. Y nosotros que ya estamos en el Evangelio, permanecer en Él. Estar siempre continuo en la búsqueda del Señor Jesucristo y de su presencia. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y una vez más gracias, muchas gracias primeramente a Dios por la oportunidad que me da una vez más de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, porque esta es palabra de Dios. Y más que nada que nosotros nos dejemos guiar por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos compartir, para que nosotros podamos dar una enseñanza por medio del Espíritu, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sigamos adelante, hermanos, alabando y glorificando a Dios. Que el Señor Jesús me los bendiga a cada uno de ustedes y que sigamos trabajando la obra del Señor. Que lo que nosotros teníamos por ganancia lo tengamos por basura. Lo que más nos va a recompensar es la búsqueda de Dios, es estar dentro del propósito de Dios. ¿Y cuál es esa? Hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y que sigamos adelante. Bendiciones a cada uno de ustedes.